Bien, perdonen, acá estoy de vuelta. Eh, Como les decía, estos cambios biomecánicos son difíciles para aquellos que han practicado o hacen un triatlón, saben que la sensación esa de pasar de una biomecánica, sea nadar a la bicicleta o de la bicicleta a la carrera, cuesta unos minutos, un tiempo, hasta reacomodar el cuerpo a eso. ¿Por qué? Y por el cambio biomecánico. Los músculos vienen trabajando de una manera, las palancas vienen trabajando de una manera, y de golpe pasan a trabajar de otra forma, y una cosa es hacer un minuto en bicicleta y un minuto en cinta o corriendo, que las sensaciones ahí no hay grandes cambios, y otra cosa es venir de 1 hora pedaleando, 30 minutos, 40 minutos, ni hablar de 5 horas pedaleando, a pasar de golpe a correr. Entonces, esos cambios biomecánicos son muy notorios, se sienten y deben entrenarse. ¿Cómo? Y entrenando específicamente las transiciones, y las transiciones principalmente apuntando del lado del cambio biomecánico y después del aspecto técnico. ¿Por qué del aspecto técnico? Y porque hay formas de cómo ponerse el casco, hay formas de cómo ponerse la zapatilla lo más rápidamente posible, hay formas de subirse a la bicicleta sin perder la inercia cuando uno está llevando la bicicleta, es decir, de no frenar, subirse a la bicicleta y empezar a pedalear. Todo eso son aspectos técnicos, pero cuando estoy hablando de lo biomecánico, estoy hablando de este cambio de postura o de movimiento que está teniendo el cuerpo o el atleta de una disciplina, readaptarse a otra disciplina. Por eso se debe entrenar, se deben hacer trabajos. ¿Y cuándo ustedes creen que deberían más trabajarse los trabajos estos de transiciones? ¿En un periodo preparatorio general o en un periodo preparatorio especial? ¿En dónde trabajarían más las transiciones? En la En parte especial, especial por los detalles y toda esta preparación de cosas específicas. Si es por los Perfecto. detalles, por la parte técnica, ahora, si es por las cuestiones de biomecánica, se puede probar antes también. Bien, y eso es bueno. A ver, interpretar que esto es parte del deporte, las transiciones. Entonces, quizás en el periodo preparatorio general se puede hacer bicicleta, correr, bicicleta, y hacer entrenamientos de esa forma, o sea, una variabilidad diferente a lo que es el triatlón de correr a la bicicleta, porque lo que estamos haciendo es simplemente buscar readaptación biomecánica a lo que es una biomecánica, ¿sí? O una postura nueva arriba de la bicicleta o corriendo, o nadando. Ya en un periodo preparatorio ya especial, ahí sí vamos a entrar más en lo que es el trabajo específico de nadar a la bicicleta, como trabajo de transición de T1, y de la bicicleta al trabajo del cambio biomecánico a correr, que es la T2. Y mirando mucho más de cerca los aspectos técnicos, ya siempre en el periodo preparatorio especial. Pero está bien la observación. Primero en el especial se trabajan con la continuidad o el orden específico de la prueba. Pero en el periodo preparatorio general se pueden ir haciendo, incluso está variado de diferentes maneras, se puede hacer canotaje y bicicleta, se puede hacer cualquier otro tipo de actividades, o remo y bicicleta, o remo y salir a trotar después, simplemente para ir buscando que el cuerpo se vaya reacomodando biomecánicamente. Después, como dijimos recién, no solo hay que ir buscando cada una, entrenando la capacidad física de cada una o el aspecto físico-técnico de cada una de las disciplinas, sino también trabajarlas en conjunto a raíz de estas transiciones que veníamos hablando. Vamos a ver un poco la distribución de los tiempos. Cuando hablamos de un triatlón de distancia olímpica, que es el más conocido y el que se utiliza por ahí para lo que son las distancias en los Juegos Olímpicos, Panamericanos o Juegos Nacionales, la natación corresponde a 1500 metros de natación, en ciclismo son 40 kilómetros, en pedestrismo o la parte de running son 10 kilómetros. Ahora analicemos los tiempos que lleva cada una de estas disciplinas, y vamos a ver que en la natación lleva aproximadamente
casi el 18%, un poco más del 17% de todo el tiempo de la prueba. El ciclismo se lleva casi un 50%, o sea, media competencia se la pasa arriba de la bicicleta el atleta. Y un 31% se lo lleva el running, los 10 kilómetros. Sin embargo, las transiciones, ¿sí?, tanto la T1 como la T2, ocupa el 2,36% del tiempo total de la competencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué protagonismo tiene cada una de las disciplinas? ¿Y para qué nos sirve un poco analizar estos porcentajes de los volúmenes, de cuánto tiempo en relación a una competencia? Esto nos puede servir, por un lado, podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, podemos ver que el 50% del volumen de trabajo se lo debería llevar la bicicleta, si vemos eso. Por el otro lado, podemos darnos cuenta que lo menos importante de todo esto es la transición. Y desde las disciplinas, la que menos protagonismo tiene, la que menos tiempo lleva, es la natación. A raíz de esto, muchos atletas, ¿qué hacen? Y corren 3 veces a la semana, nadan 2 veces a la semana y pedalean los fines de semana. Más o menos ese es el orden que hacen muchos deportistas. Por un lado, por la realidad de tiempo y de posibilidades de entrenamiento que tienen, y por el otro lado, porque le quitan protagonismo a la natación y dicen, no, total, son 1500 metros de natación, el 17%, un poco más del 17% de la competencia, meter 2 minutos más, 2 minutos menos, o 3 minutos más, 3 minutos menos, lo recupero después en la bicicleta. Sin embargo, nosotros vemos que el ciclismo tiene un gran porcentaje, sin embargo, vemos que el running es determinante a la hora de ganar una carrera. Una carrera la ganamos desde el running, pero para poder ganar una carrera, una competencia desde el running, tenemos que nadar y salir primero del agua, o estar entre los primeros. ¿Para qué? Para poder hacer de esa manera una mejor bicicleta en un lote de los punteros y bajarse a correr ese último 30%, 31% de la mejor manera. Conclusión, es importante que las transiciones y la natación. Por eso es que muchas veces planificamos mal los procesos de entrenamiento de nuestros atletas. Pero, 2 puntos y hago una aclaración. Que lo planifiquemos mal no significa que sea mal agrede, ¿sí?, porque no sabemos, sino que lo planificamos mal porque es la realidad del atleta que solamente puede entrenar de esa manera. Pero lo ideal sería entrenar 5 días a la semana natación, ubicarse 3 veces a la semana, 3 o 4 veces running y 2 o 3 veces el ciclismo. El ciclismo, que lleva el 50% del tiempo de la carrera, es la menos importante de todas. Porque si sale primero el agua, se mantiene en un lote de primero, porque hago una aclaración que no dije antes. En el triatlón olímpico hay una regla que se llama el drafting, que significa que todos los ciclistas pueden ir pegados uno atrás del otro o armando ese pelotón como en el ciclismo que se ve en el Tour de France. ¿Eso qué es lo que permite? Permite que se meta en la succión del ciclista de adelante, ahorre energía y pueda mantener el mismo ritmo que el ciclista que va adelante. O sea, el que va atrás se pone a rueda, es decir, bien cerquita del ciclista que esté bien adelante, mantiene la misma velocidad que el ciclista que va adelante, pero gastando menos energía, porque se mete en la succión que va generando ese ciclista que va adelante. Cuando hablamos en un triatlón olímpico, existe esa regla, entonces salir entre los primeros, meterse atrás de la rueda de algunos de los que van rápido en bicicleta, eso ayuda a que cuando te bajes de la bicicleta, te bajes con las piernas mucho más frescas y puedas aprovechar ese 30,88% que era la parte de running de la mejor manera y sea eficiente y puedas ganar una carrera aprovechando ese 30%. Por eso ese 50% casi que es la bici, yo lo pongo como en una segunda instancia, incluso hasta de las que menos importante o menos importancia tienen.
Y para que tomen sentido lo que estoy diciendo, a nivel mundial, ¿sí? Y sobre todo a nivel nacional, para buscar triatletas juveniles, ir creando deportistas, existe lo que es el acuatlón. El acuatlón es nadar y correr. Aquellos deportistas que andan bien en los Juegos Nacionales, que no existen Juegos Nacionales de triatlón, sino que lo que buscan es acuatlón. Andan bien en natación y andan bien corriendo, listo. Ese es un deportista que sirve para el triatlón. El triatlón en los Juegos Nacionales saca la bicicleta, no usan la bici para los juveniles. Porque lo que está buscando los Juegos Nacionales es encontrar deportistas que puedan tener proyección. Y en la bici varía mucho la calidad de la bici que tenga, y si nada bien y corre bien, la bici es cuestión de mantenerse. Entonces la federación le otorgará una buena bici a ese deportista y andará bien después, irá camino a los Juegos Olímpicos, futuros Juegos Olímpicos. Aquí voy con esto, que el sistema de formación deportiva no apunta al triatlón como natación, ciclismo y running, sino a natación y correr, y en un futuro, ya cuando se empieza a consolidar un poquito más como deportista, meter la bici. ¿Y por qué en etapas infantiles o juveniles creen que no se, dentro de lo que es una estructura así de formación, que es lo que hablábamos por ahí en Megaciclo, creen ustedes que no le meten la bici, saliendo de lo que yo ya dije? ¿Por qué creen que a los chicos no le meten la bici? A los menores de 16 años hablo. No sé, no te escucho, Mati. Tenés... A ver ahí. Hola. Ahí, ahora sí. Porque en esa etapa del deportista lo que se busca son entrenamientos en pista, desarrollar la velocidad y no tanto la resistencia. Bien. Y se puede trabajar también todo eso en bici. Podría ser, sí, sí, pero sí, no, viéndolo desde el punto de vista que vos decís que lo más importante es la natación y el pedestrismo, formar buenos en esas dos disciplinas, después, bueno, pero no, otro motivo no sé. A ver A mí qué. por ahí, a mí por ahí se me ocurre por ahí como un lugar, digo, no sé que no digo que sea ese, pero por ahí el tema del recurso. Digo, Exactamente, cuando exactamente. son chicos, jóvenes, por ahí dependiendo de dónde vengan o dónde no vengan, pueden tener una bicicleta buena, como pueden tener una malísima, y quizá la diferencia sería muy grande y no se aprecia la calidad del deportista. Exactamente. ¿Cuánto puede valer esa bicicleta que estamos viendo ahí en la foto? Y no sé qué conjunto tendrá, pero hoy en día puede andar por las 300.000 pesos. Bien, imagínense qué padre puede gastar 300.000 pesos en un hijo, que sabemos bien que los chicos hoy te hacen un deporte y mañana te hacen otro. Entonces, ¿qué hace el padre? O le da la bicicleta que tiene él para competir, y cuando compite va a competir contra el chico que conoció el deporte por él mismo o por el profe de educación física en la escuela que lo llevó a hacer acuatlón y todo, y conoció lo que es el tría. Entonces va a usar la bicicleta de mountain bike, que ya le queda media chica, porque la tiene de hace ya como 10 años, y tiene que competir contra esa bicicleta. ¿Quién creen que puede ganar? Ni aunque sea muy bueno el ciclista con la bicicleta de mountain bike, ni aunque fuese bueno le puede ganar a esta bicicleta. Es muy notoria la diferencia, que ahí sí se nota cuando no hay mucha diferencia, cuando tenemos una bicicleta como esta y le cambian el grupo, le cambian o buscan un cuadro mejor, porque no, ahora quiero una FEL, no, ahí no va a encontrar diferencia. Ya en este tipo de bicicletas ya son de alta gama, una P2, una P3, ni hablar una P5, son bicicletas de alta gama comparada con una de mountain bike que comprada en el supermercado, como tienen muchos de los chicos. Entonces, es en que cuando quieren poner un cambio, le ponen el cambio, pero nunca pasa la cadena.
al piñón, o porque ya está muy desregulada ya los cambios, o porque tiene un sistema, un grupo de cambio que es muy básico. Entonces hay un montón de variables que van a influir muchísimo. En cambio, en el agua y en el running no. Ahí se ve directamente el atleta. Que en día de mañana anda bien, y bueno, le ponemos la bici, tras que la bici lo único que hace es tratar de lograr mantenerse en un buen lote, que eso es lo importante, a veces no es tan importante quemarse en la bicicleta y hacer una gran carrera en la bici, lo importante a veces es mantenerse y correr, depende de las estrategias que después se buscan, pero hay mucha diferencia, por eso los recursos pasan a ser un valor importantísimo a la hora de trabajar con los chicos, sobre todo en el tema del megaciclo. Entonces, en los megaciclos, cuando nosotros estamos formándolos a los deportistas, llevándolos con las técnicas y todo, y cada chico va con una bicicleta con la que tiene, generalmente son bicicletas que ya son viejas, y que la tienen de cuando era más chiquito y que ya le quedan chicas, o son bicicletas que le quedan grandes porque son del hermano más grande, o porque el padre se la compra más grande para cuando crezca, y no tener que andar cambiándosela después. Entonces, es difícil que se note un cambio, pero sí se puede enseñar a los chicos a andar en bici, a esquivar, a frenar, a doblar, a bajarse, a subirse, todas esas cosas sí se pueden poner como un aspecto técnico dentro de lo que es un megaciclo. Acá tenemos un sistema de macrociclo. Este es un macrociclo de diferentes características. Nosotros hasta ahora habíamos visto un macrociclo de cargas regulares o de cargas diluidas, como la del famoso 3x1, que íbamos llevando todo junto. Acá vemos un método de cargas acentuada y después un método de cargas regulares. Todo junto en un mismo macrociclo. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Que un macrociclo no tiene que tener una estructura rígida durante todo el proceso. Puede ir cambiando la metodología de periodización durante todo el proceso de trabajo. Voy al ejemplo. El periodo preparatorio general, ¿sí? ¿Ven donde dice periodo preparatorio general? De ahí para abajo, todo eso está basado en el método de cargas acentuadas. ¿De qué se carga? ¿Qué característica tiene el método de cargas acentuadas? El método hace hincapié, hace acento, como dice su terminología, sobre algún área específica. En este caso, justo ahí en ese espacio blanco que dice especialidad abajo de mesociclo, debería decir natación, pero no sé por qué no salió, natación, ciclismo y pedestrismo. Es decir, que un mesociclo se hace mucho más hincapié en natación, otro mesociclo se hace más hincapié en ciclismo, y otro mesociclo se hace más hincapié en pedestrismo. Es decir, durante el periodo preparatorio general se utiliza el método de cargas acentuadas, donde se hace más hincapié en eso. Bien, después vemos las diferentes zonas abajo, ¿sí? Zona 1, zona 2, de cada una de las disciplinas, natación, ciclismo y pedestrismo. Hay zonas de natación, ¿sí? Y de ciclismo que son menos que las zonas que tiene el pedestrismo, donde lleva más al extremo al deportista, al límite porque está en el remate final de la carrera. Las distancias, fíjense cómo van evolucionando las distancias, esto está en kilómetros, la cantidad de kilómetros que van a ir haciendo, incluso al final de todo, en la columna donde dice al final la sumatoria, la cantidad de kilómetros que meten por todo este proceso. Como ser, en natación se mete en estos meses 223,6 kilómetros de natación, en ciclismo 578, fíjense bien a la derecha, ¿eh? 578 kilómetros de 5.078 kilómetros en bici, y en pedestrismo 1.082,6 kilómetros corriendo. Es terrible la cantidad de volumen que se mete, ¿sí? A un promedio semanal, ahí al final de todo dice el promedio, sería un promedio semanal de lo que lleva cada una de estas disciplinas. Como volviendo a lo que es el proceso de este macrociclo,
dijimos que en el periodo preparatorio general teníamos el método de cargas acentuadas. Después tenemos un aumento del VO2 máximo, que ahí implementamos otro método que se llama métodos de cargas concentradas, en donde hacemos mucha hincapié en el aumento del VO2 máximo. Mucho trabajo en la mejora del VO2 máximo. ¿Qué es lo que hacemos ahí? En ese momento lo que hacemos es, fuimos a entrenar a la altura, fuimos a trabajar a la altura, hicimos todo un entrenamiento en la altura de 5 semanas, y en ese lugar lo que buscamos es mejorar el VO2 máximo, ¿sí? Con trabajos de altas intensidades, con muchos volúmenes en diferentes áreas, y después entra un método de cargas regulares en la fase de precompetitiva, perdón, en el periodo precompetitivo y competitivo, entra lo que es la misma metodología que venían sabiendo hasta ahora, de método de cargas regulares, el famoso 3x1, y después viene la descarga hacia la competencia. Fíjense, tenemos un solo macrociclo, 3 metodologías diferentes: cargas acentuadas, cargas concentradas y cargas regulares o diluidas en la parte final. Uso los 3 métodos juntos en un mismo proceso. ¿Bien? Después podemos ver otras metodologías. Acá tenemos una metodología de cargas concentradas, en donde hicimos hincapié en el método de cargas concentradas, como para que tomen referencia, viene de la mano de lo que es el levantamiento de pesas, este método. La teoría del método habla que se debe hacer 8 semanas de cargas concentradas en un área, sobre todo de la resistencia, por 8 semanas de cargas orientadas específicamente a la intensidad. Bien, entendiendo la teoría, vamos a la interpretación de esta gráfica. Todo lo que ustedes ven en azul sería lo que es subaeróbico. Todo lo que es verde sería un superaeróbico, y todo lo que es rojo es un VO2 máximo. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que vamos a notar es que tenemos un subaeróbico diferente al de ciclismo, un subaeróbico al de natación, ¿sí? Y otro de running. La diferencia está, uno en cuadraditos, otro, siempre hablando del color azul, en crucecitas, como chiquitito, y último en línea continua, que es el de running. Fíjense que cuando tenemos los altos volúmenes de subaeróbico, es decir, los trabajos de baja intensidad elevados, tenemos los de alta intensidad, que son, o de moderada intensidad, como el super y el VO2 máximo, bajo. Y cuando aumentan el superaeróbico y el VO2 máximo, bajan los trabajos de subaeróbico, tanto de ciclismo, de natación, como de running. Es decir, que van en contramano, se contraponen uno con el otro. Como les dije anteriormente, la teoría a nosotros nos indica que eran 8 semanas de cargas por 8 semanas de carga. 8 semanas de cargas de base por 8 semanas de cargas de alta intensidad. Pero como nuestros deportistas es muy difícil que se banque 8 semanas sin descargar, yo hice una readaptación de la metodología y trabajamos en base a 3 semanas por 3 semanas. Eran 3 semanas que aumentábamos volúmenes por 3 semanas que aumentábamos intensidades. Íbamos jugando cada 3 semanas. De esta manera, fue para ir al Mundial de medio Ironman, preparamos bajo este sistema. Veníamos del método tradicional y pasamos a trabajar las últimas 19 semanas en la metodología de cargas concentradas. Vuelvo a decir, la teoría de cargas concentradas es de 8 por 8. La realidad es que muy pocos atletas pueden aguantar 8 semanas continuas de carga, ¿sí?, sin descargar. Entonces tuvimos que readaptar la teoría y hacer 3 semanas de carga por 3 semanas de cargas de intensidad. 3 semanas de cargas de volumen por 3 semanas de cargas de intensidad. Y van intercalándose una con el otro. Mientras tanto, van aumentando bloque tras bloque. ¿Ven cómo bloque tras bloque va aumentando las cargas, van aumentando los volúmenes, y de esa manera va mejorando o va orientándose a la mejora del rendimiento del deportista.
¿Bien? Este método de cargas concentradas solamente es recomendable para aquellos deportistas que tienen mucha experiencia. No cualquiera puede aguantarse 3 semanas solamente de alta intensidad. Quizás de volumen puede ir mejorando, puede ir trabajando, pero en intensidad no es fácil. No es fácil. Entonces, por eso es que es importante de que el deportista que lleva adelante un plan de cargas concentradas lo haga siempre y cuando tenga muchos años de experiencia. Y muchos años hablo de más de 6 años de experiencia de entrenamiento, de procesos y procesos y procesos de entrenamiento. ¿Bien? Después tenemos otra metodología, que es la que vamos a ver, que es la tradicional, que es la de cargas regulares. Para eso utilizamos la misma planilla que veníamos trabajando, vamos a hacer de cuenta que nosotros acá vamos a trabajar el periodo competitivo, que va a ser que va a competir al final de la semana 18, que es en la segunda semana de enero. ¿Qué ocurre generalmente en la segunda semana de enero, el fin de semana ese? Aquellos que hacen triatlón. ¿Qué hay? ¿Hasta La Paz? La Paz. Exactamente. El histórico Carrera de La Paz. Entonces, bueno, marcamos los periodos, las fases, y tenemos ahí. Bien. Tenemos el periodo preparatorio general, que va a durar unas 12 semanas. Después tenemos el periodo preparatorio especial, el competitivo, ¿sí? Y el periodo de transición. ¿Qué es lo que notan principalmente acá? ¿Qué encuentran diferente con lo que ya habían visto anteriormente? A ver si alguno se da cuenta. ¿Alguna propuesta? Hago una pregunta. ¿Qué periodos incluye? Cierren los ojos y piensen. La pregunta que voy a hacer. ¿Qué periodo incluye la fase de adquisición? ¿Qué periodos incluyen? Preparatorio general y especial. Ahí está. ¿Y acá qué encontramos? El especial está dentro de mantenimiento. Bien, 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 bien. ¿A qué voy con esto? Que muchas de las teorías, ¿sí? Como les dije anteriormente, les mostré el primer macrociclo que era la estructura madre, lo ideal, la perfección absoluta, jamás van a ver algo similar a eso. También se los dije, que es la perfección visto de una manera que jamás van a volver a ver. O sea, lo pueden llegar a ver todas las veces que quieran en la presentación, pero después en la realidad es muy difícil que se encuentre una realidad de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La realidad es que muchas veces nos encontramos que hacemos una fase de adquisición donde metemos solamente el periodo preparatorio general, sobre todo en aquellos atletas que tienen muy poca experiencia o no tienen experiencia en el deporte. Entonces, ¿para qué me voy a meter tanto en lo específico dentro de una fase de adquisición cuando todavía no tienen ni siquiera ni la resistencia de base desarrollada? Entonces, lo que hago, lo que planteo en un alumno, en un atleta que no tiene experiencia, es utilizar la fase de adquisición como solamente el periodo preparatorio especial. Y lo que logré. Y dentro de la fase de mantenimiento, manejo las cargas, voy jugando con las cargas dentro de lo que es el periodo preparatorio especial.
Es decir, que hago el periodo preparatorio especial que debería estar en la fase de adquisición, lo puedo trasladar a la fase de mantenimiento, ya que voy a tener una sola competencia. Entonces lo obtengo, lo meto dentro de una misma fase para tratar de ir metiéndole los conceptos finales de cómo va a ser la competencia, los conceptos técnicos y estratégicos, entre comillas, porque hay un principiante muchas estrategias no va a tener, sí tratar en lo posible de que cometan los menos errores posibles en lo que respecta al desarrollo de la competencia, de cómo tiene que ponerse el casco, o cómo tiene que agarrar la bicicleta, el concepto de primero el casco y después la bicicleta, conceptos básicos para que no cometa errores o no lo sancionen dentro de una competencia. Eso es lo que más principalmente vamos a dar. Y si lo doy 6 semanas antes, el atleta se olvidó para la fecha de la competencia. Si doy todos esos conceptos básicos, porque no tiene experiencias. Al no tener experiencias, los conceptos, esos técnicos y estratégicos de una carrera lo pierde en el camino, en el proceso. Entonces, meto en la fase de mantenimiento un periodo preparatorio especial para tratar en lo posible de prepararlo mejor con los conocimientos bien agarrados ahí, bien fresco para la competencia. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que digo siempre, las estructuras de periodización no son estructuras rígidas, que es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo que las estructuras pueden ir cambiando, modificándose de a gusto y a placer del entrenador y del atleta. Mientras más cambiemos la estructura, más la vamos a estar, seguramente la estaremos cambiando para adecuarla y haciendo caso a ese principio que hablábamos del entrenamiento, que hablábamos al principio del proceso, del curso, del principio de individualidad de las cargas. Mientras más pensemos en ese individuo como tal, más cambio vamos a hacer de las teorías generales de la periodización para acercarnos a la realidad de nuestro deportista, a las necesidades de nuestro deportista. ¿De qué me sirve meterle 6 semanas antes muchos conceptos que después le hace falta a otro? ¿Para qué le voy a meter tantas transiciones 6, 8 semanas antes, cuando verdaderamente lo que necesita es aguantarse 1 hora y media, 2 horas arriba de la bici, por lo menos, o de ejercicio a lo mejor? Porque todavía le falta mucha resistencia de base. Pero si no metemos competencia, muchas veces no se motiva tampoco el deportista. Si metemos una competencia, no, hasta que no estés bien físicamente no vas a competir. Y capaz que puede llevar 1 año. Entonces es importante que aunque no llegue en las mejores condiciones que compita, como para que le agarre el gustito al deporte, para que conozca el deporte, conozca sus limitaciones y vaya también aprendiendo de la competencia. Las competencias enseñan también. Toda evaluación, toda prueba enseña. Y es una forma más de que el atleta tiene de aprender. Entonces, a diferencia de lo que vimos anteriormente, el periodo preparatorio especial está en la fase de mantenimiento. ¿Bien? A partir de esto, armamos las líneas de tendencia y confeccionamos lo que llamamos el 3x1, la famosa línea escalonada, que en vez de hacer escaloncito, de una manera mucho más simple con el Excel, se puede hacer con rayitas, ¿sí? Que tiene el mismo valor, es una forma por ahí más simple de graficar que hacer los escaloncitos, que es más complejo. Acá tengo entonces, hago 3 semanas de carga por una descarga, 3 semanas de carga por una descarga, 3 semanas de carga por una descarga durante las 12 primeras semanas. Mantengo ese último mesociclo y después descargo para la competencia. ¿Bien? Después, ¿qué hago? Tengo otra línea de tendencia. ¿Qué es lo que voy a tener acá? Acá tengo lo que es el ciclismo. Y por último, lo que es la natación. Tengo 3 subaeróbicos planificados de maneras diferentes. Natación, el de abajo de todo, running, el del medio, y el de arriba de todo, el de ciclismo. ¿Qué conceptos pueden decirme de acá? Que hay
que podrían ustedes decir, y eso no está bien desde la teoría? Que aumentan las cargas de todas las disciplinas al mismo momento. Muy bien, está bien. Está bien la observación, pero supongamos que están controladas y se pueden llevar, porque es el método de cargas regulares, que se puede llevar tranquilamente todo. ¿Qué otros conceptos, qué otra cosa me pueden decir? Estamos hablando solamente del área subaeróbica. La fase de mantenimiento descarga mucho en vez de mantener. También puede ser un buen concepto, pero también te puedo justificar diciendo que es un principiante. Ujú. Ujú. Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo de un subaeróbico? El tiempo. ¿Cuánto era? 40 creo que era. Exactamente, 40 minutos. Fíjense, ¿cuáles son las disciplinas que arrancan en 40 minutos? Ciclismo, nomás. Por Ciclismo, ahí. ¿sí? O en 35 running, kilómetros, sí. por ahí. ¿Y qué pasó con la natación? No, nada. 20 minutos. 20 minutos. ¿Y saben por qué son 20 minutos? ¿Alguno de ustedes, no sé si, yo creo que vos querés hacer tría, pero a la hora de hacer tría, ¿vos arrancaste nadando ya 1000 metros, 2000 metros de natación? No, si estamos hablando de un principiante, seguramente en la clase de 1 hora van a dar menos de la mitad. Menos de la mitad, 500 metros, 600 metros exageradamente. Alguien que recién arranca. Hace una Sí. pileta, con suerte hace una pileta y está media hora tratando de recuperar el aire en la otra punta para volver a salir. Es decir, que si se hace un trabajo, no se puede hacer un trabajo mucho más de 20 minutos de trabajo de resistencia para alguien que está arrancando. Por eso está puesto de esa manera. Y acá voy con otra de las premisas del entendimiento de cómo las teorías a veces las podemos tirar o la tenemos que dejar de lado y pensar específicamente en la persona. Si yo me voy a la teoría y le digo, no, subaeróbico tenés que arrancar con 40 minutos de subaeróbico. Sí, pero no me aguanto 40 minutos nadando. No sé, tenés que hacer eso porque el libro, a mí Seba me enseñó que son 40 minutos. No, 40 minutos está bien en la teoría, pero también te puedo enseñar procesos que arrancan desde 8 minutos de natación y van aumentando progresivamente. Vamos a suponer que dentro de todo está un poquito más avanzado y puede aguantar 20 minutos con trabajo de una pileta, descanso, una pileta, descanso, una pileta, descanso, y así durante 20 minutos, que conclusión terminaría siendo 250 metros, ¿sí? Con 20 minutos no, 10 minutos, no, son 500 metros. 500 metros en 20 minutos. Entonces, haciendo bien la cuenta, sí. 25 metros por minuto. En 10 minutos son 250, en 20 son 500 metros. Es decir, 500 metros para alguien que está arrancando y que tiene una base entre comillas. Entonces hace una pileta dentro del minuto. Llegará en 40 segundos, le sobran 20 segundos de pausa. Otra pileta dentro del minuto. Y así durante los 20 minutos. Ese sería un trabajo de base para alguien que está arrancando. Vuelvo a decir, y lo estoy exagerando, porque la realidad de alguien que recién arranca no llega ni a esos valores. No llega ni a esos valores. Ahora bien, cambiando lo que son las áreas super y de V2 máximo, ahí modificamos y cambiamos y vamos más a las teorías. Y sí podemos mantener los valores más reales a los teóricos. Lo mismo con el V2 máximo, que van de los 10 hasta los 20. Y de esa manera tendríamos los subaeróbicos disociados, pero el super y el V2 máximo lo mantenemos como las teorías nos dicen. Ahora, me van a decir, sí, pero el superaeróbico es más alto que el subaeróbico de la natación. Sí, eso significa que dos cosas. Uno,
que cuando esté nadando el deportista y esté haciendo o intente hacer el subaeróbico de 20 minutos, al no estar tan bien entrenado va a tener la sensación de hacerlo casi en un superaeróbico. O sea, la sensación que va a tener el atleta por no estar tan bien adaptado a la natación va a ser que va a estar más cerca de un superaeróbico que de un subaeróbico. Por el otro lado, no le vamos a hacer super ni VO2 máximo de natación a alguien que recién arranca en esa área de la disciplina. Sí le vamos a estar enseñando más técnica, sí vamos a estar enseñándole o generándole más resistencia en el agua. Sí vamos a estar trabajándole VO2 y super en la bici o corriendo, pero no tanto en la natación. Y con esto me contradigo con lo que decía yo al principio, en donde la natación es lo más importante. Sí, pero para alguien que está, dentro de todo, compitiendo a un nivel nacional o internacional. Alguien que quiere ganar un triatlón tiene que nadar 5 días a la semana, tiene que correr 4 veces a la semana como mínimo y pedalear 3 veces a la semana. Alguien que quiera ganar una carrera. Los demás, que son la mayoría de los deportistas, y nadan 2 a 3 veces por semana, corren 2 a 3 veces por semana, pedalean 1 a 2 veces por semana. Esa es la realidad de muchos de los deportistas. Después podemos llegar a trabajar estímulos de resistencia anaeróbica, ¿sí? Con estímulos que yo siempre lo trabajo con los triatletas, en las últimas pasadas de VO2 máximo, esos estímulos que den el máximo en la última pasada, corriendo, sobre todo. ¿Sí? Que den y de paso vivencian lo que sería un sprint, ¿sí? Una pelea por un lugar que en el amateurismo se ve hasta peleando el puesto 54 con el 55. Se pelean, van como si pelearan por algo, pero por el orgullo personal pelean verdaderamente cada uno de ellos. Y está bárbaro, lo aplaudo. Entonces, aunque se pelee por el puesto 54, por el 54 o el 53, igual de vez en cuando se puede hacer ese tipo de entrenamiento que en los trabajos de VO2 máximo, la última pasada que deje todo. ¿Sí? Que tenga esa sensación de la taxidemia que se le vaya por las nubes. Por una sola pasada no van a tirar atrás todo el trabajo que venían haciendo, y va a tener una sensación muy similar a lo que puede llegar a ocurrir, o una actividad muy similar a lo que puede llegar a ocurrir en una competencia, que va a ir con el nivel de VO2 máximo al máximo, ¿sí? al extremo, y va a querer apretar y dar ese extra para poder pelear esa posición en la carrera. De vez en cuando, no digo que en todos los trabajos de VO2 máximo se haga eso, simplemente fíjense en las semanas de choque, implementar ese tipo de trabajo, solo en las semanas de choque. Después trabajar la coordinación y la técnica, ¿sí? En bloques de 6 semanas cada uno, mucho de coordinación, mucho de técnica. Recuerden que un sujeto coordinado es un sujeto mucho más fácil de ser corregido. Por eso es importante que haya buena coordinación antes de trabajar la técnica. Para después, ya en la fase de mantenimiento, trabajar más sobre la táctica. De fuerza de adaptación o de hipertrofia, como lo quieran llamar, fuerza máxima, si se puede llevar adelante, y la fuerza específica, que en algunos casos podrían trabajar en principiantes la fuerza de resistencia. En deportista un poquito más avanzado recomiendo trabajar la fuerza potencia, contrarrestándose a las teorías que también hablan de la especificidad de la fuerza en deportista de resistencia, que tiene que ser la resistencia. No, la fuerza que es muy buena para los deportistas de resistencia en etapas de competencia es la fuerza potencia, que estimula mucho las fibras rápidas, que son indispensables cuando el agotamiento se encuentra en su máximo esplendor en plena carrera. Cuando está agotado el deportista, las fibras lentas están agotadas, empieza a demandar de esas fibras rápidas, por eso estimularlas con trabajos de fuerza, potencia, es decir, con ejercicios derivados, levantamiento olímpico, levantamiento de pesa, con esos tipos de trabajos van a ayudar a estimular las fibras rápidas y de esa manera llegar en mejores condiciones o dar ese plus o tener ese tanque de reserva cuando el deportista esté ya agotado. Después trabajo en multisalto, de pluviometría y de pliometría pueden agregarse, ¿sí? Como les hablábamos en el caso también que lo vimos en
en running, en aquellos maratones de calle, trabajar la pliometría con multisaltos en conito, multisaltos a un banco, ahí si están trabajando en un parque, o un multisalto a las gradas del estadio de atletismo en donde entrenen. Principalmente trabajar en ese tipo de saltabilidad con los atletas. Y la flexibilidad, trabajarla en todo sentido, durante todo el momento. Bien, tenemos los dos mesociclos, los dos microciclos de choque y de supercompensación, y a partir de acá voy, como lo veníamos trabajando, 6, 5, 4, y 3 para lo que es la semana de supercompensación. Después 5, 4, 3, como lo veníamos trabajando exactamente igual. 3, 2, 1, como lo teníamos aprendido anteriormente. Y acá tenemos 2, nada, nada y nada. ¿Por qué 2? Porque habíamos puesto en el macrociclo que solamente en la semana de choque se trabajaba la resistencia anaeróbica. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto ese concepto. Por eso es que solamente está en la semana de choque. Después acá tenemos trabajos de transiciones que podemos ir agregándole o ir trabajando de a poco con nuestro deportista. Sobre todo conviene, como son muchos trabajos relacionados con lo neuromuscular, ¿sí? En lo que respecta a subirse a la bicicleta, bajarse de la bicicleta, que son muchos aspectos técnicos, ¿sí? de la transición, trabajarlo muchas sesiones en la semana de supercompensación. Lo mismo con la coordinación, la técnica y la táctica. Bien, todo, fíjense que es muy similar a lo que habíamos visto anteriormente en las otras disciplinas. Acá lo único que se agrega es el tema de las transiciones como formas de entrenar y de diferentes maneras. Cuando hablo de transición puedo estar hablando dentro de lo que es este periodo preparatorio general, como les dije anteriormente, remo y correr, o remo y bicicleta, o bicicleta y nadar, ¿sí? Pedalean y después terminan el entrenamiento y se van a nadar, o hacen natación y corren. Lo pueden ir mezclando con las disciplinas de las formas que ustedes quieran. La fuerza, trabajar 2, 3, 4 veces por semana, como ustedes quieran, multisalto, y la flexibilidad, como entrenar 6 veces a la semana, está ahí. Y acá tenemos un poco lo que es la sumatoria de la cantidad de de estímulos por microciclos que tenemos. Bien. Y después podemos agregarles, ustedes en este punto o en este proceso, hay un aspecto que se le puede agregar adentro a lo que son los procesos para equiparar el número de estímulos por microciclos. Tenemos 34, 33, 34, 35, o sea, son muy variados. Para poderlos equiparar a todos, se le agregan lo que dice PD, que significan puntos débiles. Puntos débiles son aspectos que le vamos a ir agregando para trabajar alguna debilidad de nuestro atleta. Entonces, en el micro 1 voy a trabajar 2 para equipararlo, ¿sí? Y que llegue todos a un número igual, que sean de 36 estímulos semanales. Es decir, que van a tener todas las semanas el mismo número de estímulos para todas las semanas. ¿Qué son los puntos débiles? Los puntos débiles son aspectos a trabajar. Por ejemplo, me saca ampolla una zapatilla, tal zapatilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa semana vas a trabajar con esa zapatilla con diferentes pares de medias, o con diferentes características, utilizando vaselina, o agotándose la zapatilla de diferentes maneras, e ir probando cuál es la mejor, ¿sí? Cuál es la forma en donde no te saca ampolla. O, otro ejemplo puede ser, buscar diferentes telas de remera, porque hay algunos deportistas que le hace sangrar las tetillas un tipo de material de telas, entonces ir probando diferentes características de telas como para ir trabajando esa debilidad durante las sesiones de entrenamiento. No es que significa que van a decir, un punto débil, vamos a trabajar cómo atarte la zapatilla. No, no.
se agrega dentro de un proceso que ya dentro de la sesión, dentro de un estímulo específico de trabajo, le agregamos algún tips a mejorar de un punto débil. Bien, no tiene que ser desde el lado técnico, porque para eso está la técnica. Tiene que ser de algún aspecto general, ¿sí?, que termine generando una debilidad. Ejemplo, también, como ser yo, hoy por hoy estoy trabajando con un atleta nuevo que cada vez que termina el entrenamiento no toma agua. Miramos la caramañola de la bici y nunca toma ningún trago de agua en todo el entrenamiento. Entonces estamos tratando, el punto débil es eso, la deshidratación que sufre durante los entrenamientos. Estamos tratando de que en cada entrenamiento se vacíe la caramañola, de alguna u otra manera la tiene que vaciar. Entonces lo estamos incentivando a que cambie esa forma de entrenar que tenía a empezar a beber más líquido. Ese como un punto débil también a trabajar. ¿Bien? Vamos al ejemplo acá del microciclo 3, ¿sí?, la semana de choque. Vamos a trabajar primero colocando los estímulos de resistencia anaeróbica, ¿sí?, bien separados, después los de VO2 máximo, y acá tenemos 3 VO2 máximo, entonces metemos uno para natación, podemos meter uno para ciclismo y otro para el pedestrismo. Ustedes también pueden elegir, decir, no, yo voy a hacer 2 de ciclismo y 1 de pedestrismo, porque todavía no está en condiciones para hacer un VO2 máximo de natación, perdón. Perfecto, y está bien. No es una estructura, como le digo siempre, la periodización no son estructuras rígidas. Es decir, que yo puedo ir poniendo estímulos, ¿sí?, de la manera que yo crea conveniente. Si esto hubiese sido como la periodización que yo les mostré anteriormente, de cargas acentuadas, yo podría haber hecho VO2 máximo, los 3 VO2 máximos de natación en este primer mesociclo, porque estaba haciendo más hincapié en la natación. Si hubiese sido el tercer mesociclo, hubiese sido los 3 VO2 máximos quizás de ciclismo, y no de natación ni de running. ¿Me explico? O sea, la estrategia de periodización la van a poner ustedes con su deportista, la que ustedes crean conveniente. Este es un ejemplo simplemente. Después seguimos con los superaeróbicos. Tenemos un superaeróbico de ciclismo, otro de pedestrismo, otro de natación, otro de ciclismo y uno más de natación. Entonces tenemos 2 de natación, 2 de ciclismo y 1 de running, de superaeróbico. Podemos variarlo como nosotros querramos. ¿Qué volúmenes voy a utilizar? Los que me dice el macrociclo en cada uno de los estímulos. ¿Bien? Para eso hicimos los subaeróbicos diferentes, pero el super y VO2 son los mismos para las 3 disciplinas, los mismos volúmenes para las 3 disciplinas. Después voy a hacer un subaeróbico de ciclismo. Fíjense que lo combino, hago un VO2 de natación y lo combino ya con un subaeróbico de ciclismo. O sea, ya le empiezo a dar la continuidad de orden en el orden también de los entrenamientos. Meto un subaeróbico de pedestrismo el mismo día que tengo un super de pedestrismo. Meto un sub de pedestrismo después del VO2 máximo de ciclismo. Meto un sub de natación el mismo día de un super de natación. ¿Sí? Mantengo la disciplina ahí. Meto un sub de pedestrismo el mismo día que hace un VO2 de pedestrismo. O sea, lo combino todo, ese día solamente llevo la zapatilla. Y por último, combino un trabajo de natación, un super de natación, y después hago un fondo en bici. ¿Sí? Un subaeróbico de ciclismo. Fíjense que siempre están ordenados de acuerdo al orden de las disciplinas de la competencia. Puede estar o no así. Yo le mostré un caso de ejemplo, pero recuerden que estamos en un periodo preparatorio general. Incluso hasta no tienen ni por qué ser de ciclismo. Capaz que ustedes en vez de hacer ciclismo ese día quieren hacer caminata, o en vez de hacer natación quieren cambiar y hacer un cruce de río a la isla remando en kayak. Y meten otro tipo, trabajan tren superior, pero de otra manera. Total, estamos en un periodo preparatorio general.
en una fase de adquisición. El objetivo es mejorar la condición física, no la condición física específica. ¿Bien? Puede ser de esta manera, como puede ser mucho más abierto de lo que yo estoy mostrándole acá. ¿Bien? Después tenemos las transiciones para entrenar, podemos entrenar transición ahí, transición acá, y las 3 transiciones que tenemos combinadas con el orden de las disciplinas que tenemos. Coordinación para el día martes, ¿sí? Previo al pedestrismo, y jueves previo a la natación. Técnica para la natación, fuerza, 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 los 4 estímulos de fuerza, ¿sí? Martes y miércoles, viernes y sábado. Multisaltos, ¿sí? La doble jornada de multisaltos, y los puntos débiles que los podemos ir combinando como a nosotros nos guste. ¿Bien? Y por último, todo lo que es trabajo de flexibilidad. Este sería un modelo de doble jornada, ¿sí? De trabajo. ¿Puede achicarse? Puede achicarse mucho más todavía esto. Vamos a otro tipo de semana de choque. También de la misma manera, ustedes lo pueden ir armando de diferentes... Bueno, este es justo el mismo caso. La idea era por ahí ir reacomodándolo de la forma que ustedes quieran a este mismo microciclo, pero es la misma estructura. A lo que voy. Ustedes pueden armarlo de la forma que se sientan más cómodos. Vamos a terminarlo ahí. Ustedes pueden armarlo de la manera que más cómodos se sientan. Pueden ir jugando con los estímulos de la forma que quieran, siempre y cuando mantengan la premisa de sustentarse en lo que ustedes pusieron en el macrociclo, sustentarse en líneas generales del periodo en el que están trabajando. Si estoy trabajando en un periodo preparatorio general, puedo variar de disciplina. En vez de hacer un subaeróbico de running, corriendo, voy a hacer un subaeróbico haciendo una caminata por la montaña con el grupo. Hacemos un trekking de caminata con el grupo y hacemos picnic cuando llegamos a la cima de la montaña, por dar un ejemplo. Estamos trabajando una preparación general de otra manera, no importa. Ahora no estamos tan enfocados en lo específico. Más adelante, si estás en un periodo preparatorio especial, ahí sí no puedes salir de esta estructura. Sí o sí tenemos que confiar en que nuestro deportista nade, sí o sí que nuestro deportista pedalee, sí o sí que nuestro deportista corre, y sí o sí que nuestro deportista haga las transiciones como deben ser. ¿Bien? Sí, sí. Bien. Conclusiones. Vamos a ir haciendo un cierre general. Primero de todo macrociclo debe ser una estructura flexible, desde el principio, ¿sí? Que no tiene que ser una estructura monótona durante todo el proceso. Puede tener o no variabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Puedo tener diferentes características de periodización durante el proceso, o si quiero, como en este ejemplo que hicimos, este último, mantener una sola metodología durante todo el proceso. A su vez, las diferentes metodologías que implemento, puedo readaptarlas también a la realidad de mi deportista, como en el ejemplo de cargas concentradas, que la teoría indica que tienen que ser 8 semanas de carga o de concentración de carga. Lo que hicimos fue adaptarla a la realidad del deportista, que más de 3 semanas no puede mantener cargas constantes, porque viene de un método de cargas regulares de un 3x1. Entonces, si yo ya le meto 8 semanas, él venía acostumbrado a 3 semanas de carga, de golpe pasar a 8 semanas de carga, lo rompo todo. Más que romperlo, el deportista no va a tener los tiempos o la adaptabilidad suficiente para esos procesos de entrenamiento. Entonces hay que ir llevándolo de a poco, tenemos que ir confiando en ese proceso que le vamos a ir llevando a cabo a nuestro deportista para que llegue de la mejor manera posible, siempre bajo la premisa del principio de individualidad de las cargas. Pensar en ese sujeto como un sujeto único, y no porque en este curso vimos de una manera, todo tal cual lo tengo que llevar adelante con mi deportista. Hay que eso
adaptarlo a la realidad de su atleta. Bien. ¿Qué otra observación tienen para compartir de lo que vimos hoy? Que por ahí le haya quedado o que que digan, bien, esto me pareció importante, esto dentro de todo lo sabía, pero no lo tenía en cuenta de esta manera. A mí me pareció bueno eso que mostraste ahí como ejemplo, lo de cuando vos tenés así mucho periodo o estás cargando, el cargar pero diferentes áreas funcionales. Eso por ahí es como que tenía en la cabeza, es como que bueno, hay que ir cargando y como que bueno, como que cargaba todo a la misma frecuencia o la misma escala y no, la verdad que no se me había ocurrido esa alternativa para no estresar tanto al atleta. Claro, se puede generar esa variabilidad, que vuelvo a decir, esa metodología de cargas concentradas, vuelvo a ver a la gráfica, esto genera, ver que abajo de todo dicen los periodos, dice concentrada A, y después dice EERLP. ¿Ven ahí abajo? Bueno, eso significa que al principio concentro resistencia, y después genero, con eso que concentré, genero un efecto de entrenamiento retardado a largo plazo, significan esas siglas. Que al llevarlo a la alta intensidad, a los trabajos de super y VO2 máximo, me van a generar una mejora de rendimiento a largo plazo. Por eso son bloques que deberían durar 8 semanas, que en este caso, vuelvo a decir, están llevados a 3 semanas, a bloques de 3 semanas, que a futuro se pueden ir llevando a 4, después a 5, después a 6, después a 7, en diferentes macrociclos, para ir llevándolo a una realidad de lo que es la teoría de la periodización. Esta es una metodología rusa de entrenamiento, pero que no es fácil. Y esto, por un lado, es bueno para disociar la baja intensidad con la alta intensidad. Entonces, cuando descargo mucho el volumen, descargo de tantas horas de estar entrenando arriba de la bicicleta, lo que hago es, sigo entrenando bicicleta, pero ahora solamente a altas intensidades, altas y media intensidades. Y también eso va ayudando a que, por un lado, genera resistencia de base y por el otro lado, genera ese efecto de entrenamiento retardado a largo plazo. O sea, a futuro va a ser beneficioso. Al principio se va a sentir que muy chocante, pero el resultado o el efecto residual que genera esta metodología de entrenamiento se ve al finalizar el proceso. Y por el otro lado, como decías, Jere, genera, ayuda o acompaña a tener disociadas esas áreas funcionales, a ir de a poco, lo ayuda también a ir de a poco, pero también hay que tener en cuenta que durante el periodo de efecto de entrenamiento retardado a largo plazo, lo que se hace ahí es toda alta intensidad, que no es para cualquiera eso. No todo el mundo puede aguantarse todas las sesiones a altas intensidades. A la mañana entreno a alta intensidad, a la tarde a alta intensidad, al otro día intensidad, no descargo nunca. Y no es fácil eso. Por eso digo que esta metodología no es para cualquiera. ¿Bien? Sí, perfecto. Y me gustó también ahí el ejemplo que diste, que tampoco lo tenía presente, los entrenamientos de cambio biomecánico, inclusive alternando las disciplinas o hasta inclusive con otras disciplinas para trabajarlo eso también no tenía ni idea. Mientras más cambios biomecánicos puedan tener, más fácil o más adaptabilidad le vas a estar generando a tu deportista. Entonces más fácil se va a adaptar después cuando haga lo que tiene que hacer deportivamente, o sea, de la bicicleta a correr. Si sabía de bicicleta andar en roller, o de bicicleta hacía en el skate, o de bicicleta se iba después a nadar, todas esas variantes, o a remar, o lo que sea, todas esas variantes que les puede llegar a generar, puede ser muy beneficioso a la hora de, después de entrar a la parte más específica.
¿Mm? Muy bueno. Bien, y con eso entonces estamos, chicos. Vamos después van a ver después otras metodologías cuando entremos en el área de lo que es la periodización digital con los software y todo, van a ver lo lindo que se va a poner y lo real que se va a poner con el uso de los software. ¿Sí? Bueno, Así que bueno, veremos. chicos, nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Bueno, Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Eva. Saludos, chicos. Nos vemos. nos vemos. Nos vemos, Chau, chicos. chau. Mucha Chau, suerte a todos y buen fin de semana. Gracias Igualmente. igualmente. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Chau.